quisiera agradecer la generosidad de Seconda de permitirme una ponencia y, y dejármela, digamos, un tiempo bastante, digamos, generoso para el mismo. Vamos a hablar en este momento sobre los hitos jurisprudenciales en los 40 años de la ley 23. Nuestro presidente me llamó y me dijo: queremos que hable sobre la jurisprudencia de derecho de autor, pero queremos que sean pues los hitos, algo que tenga relevancia alrededor de estos 40 años. Me hizo cuestionarme y pensar en, bueno, realmente sobre qué vamos a hablar, ¿sí? ¿Cómo catalogamos cuando algo es, digamos, relevante, importante? Cuando algo realmente es, digamos, único. Uno puede alrededor de esto tener diferentes formas de abordarlo. Para mí, de pronto, sentimentalmente hablando, la jurisprudencia, o digamos, el fallo tal vez más importante, yo creo que fue el primero que se sacó en la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, pero ese lo revocaron en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. Tuvo bastante, por cierto, movimiento, que fue alrededor de un mural en Medellín. El Tribunal Superior de Bogotá dijo que no teníamos la razón. Entonces, decidí abordar el tema de esta charla pensando en cuando la jurisprudencia, más allá de simplemente ser un pronunciamiento de un juez o una autoridad con función jurisdiccional, tiene algún carácter de obligatoriedad, ¿sí? Entonces, lo que decidimos fue, primero en esta charla, pues, hacer una pequeña, digamos, explicación en relación con cuando el precedente realmente es obligatorio. De todos los fallos que salen, de toda la jurisprudencia que sale, desde la jurisprudencia como los fallos de los jueces, cuando realmente algo es obligatorio, cuando los jueces tienen que adoptar ese fallo en sus pronunciamientos, digamos, hacia adelante, ¿sí? Y nos encontramos nosotros en dos situaciones. En el precedente obligatorio judicial, que en esencia es el de la Corte Constitucional, cuando se refiere a la constitucionalidad de ciertas normas, nos da unas, digamos, unas líneas que tenemos que sí o sí acatar, ¿sí? Es como si la Constitución hablara cuando habla la Corte Constitucional, especialmente cuando se pronuncian los fallos de constitucionalidad. También hay otras situaciones, en algunos del Consejo de Estado, temas especialmente de algunas nulidades. Y el otro evento es en lo que llamamos la doctrina probable, ¿okay? La doctrina probable, en esencia, ¿qué es? ¿Qué es la doctrina probable? La doctrina probable es, esto viene de Roma, como la mayoría de las cosas, y es tener la oportunidad, o se requiere que sepamos cómo vamos a interpretar y cómo vamos a fallar de una manera, digamos, con una relativa matiz de homogeneidad, ¿sí? Entonces, la doctrina probable aquí en Colombia, como seguramente muchos de ustedes saben, el Código General del Proceso la revitalizó, porque en el Código General del Proceso nos dijeron, oiga, el juez debe acatar la doctrina probable. Entonces deja de ser un poco como esa fuente accesoria y empieza a revestir un poco de obligatoriedad. Sin embargo, le permite, digamos, al juzgador en ciertas circunstancias y explicando las razones, apartarse de esa, digamos, doctrina probable, diciendo razonadamente, pues, por qué se aparta, digamos, de la misma. Y ese artículo 7 del Código General del Proceso también nos trae otro referente y nos dice, oiga, adicionalmente, el juez en sus fallos debe tener cierto tipo de predictibilidad y por lo tanto también está
obligado en relación con los casos análogos que decide el mismo, pues seguir una misma línea. Entonces, digamos, siendo ya, digamos, claro cuáles son las jurisprudencias que vamos a tratar de abordar y habiendo hecho una explicación acá muy general, que seguramente muchos de ustedes ya conocen sobre la doctrina probable y el precedente obligatorio, vamos a mirar qué doctrina probable hemos utilizado de la Corte Suprema de Justicia en los fallos de la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales y en esencia en relación con los fallos de la Corte Constitucional, que son los que constituyen el precedente obligatorio, dónde están los puntos que nosotros queremos resaltar después de haber hecho una lectura de casi todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con el derecho a autor, que son bastantes, se me escaparán seguramente algunos. ¿Qué temas no vamos a tratar? Digamos, hay otras jurisprudencias entendidas ya no como obligatoria o con algún grado de vinculación a los pronunciamientos hacia adelante, que son importantes y que no los vamos a estudiar acá a profundidad, pero que pueden ser importantes. Hay algunos del Tribunal Superior de Bogotá, hay unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia también relacionadas con el derecho de autor, pero digamos como el tema es tan extenso, digamos tratamos de centrarlo en lo que les acababa de mencionar. Lo primero que quería mencionarles en relación con el precedente judicial obligatorio, antes de la ley 23 de 1982, nosotros tuvimos un expediente que es, digamos, icónico y que muchos de ustedes seguramente han leído, se los ponen a los estudiantes en las clases. El doctor Zapata usualmente lo ponía en la clase de la Nacional, que es una fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1960 y del cual hicieron acá referencia también el doctor Ernesto Mejillo, en relación a cuando explicaba cómo la propiedad intelectual y puntualmente el derecho de autor tiene una relación, o se puede equiparar un poco, digamos, a la propiedad en cuanto a que es un derecho de carácter real. ¿Sí? Vamos a ver que ese fallo, que es algo muy importante en nuestra, digamos, historia, en la práctica, fue revisado por la Corte Constitucional, ¿sí? Y le dio un alcance, digamos, un poco mayor. Bueno, es el siguiente. Realmente el primer fallo de la Corte Constitucional lo hace la Corte Suprema de Justicia a cargo, digamos, un pequeño paréntesis. Es uno muy sencillo de 1986, 1987, creo, en el que hace referencia a la constitucionalidad de la copia privada, cuando la Corte Suprema de Justicia tenía la función de determinar la constitucionalidad de las normas, y hace realmente un fallo muy sencillo donde dice, oiga, miren, retomamos ese fallo de 1960, donde hablamos de que la propiedad, digamos, que el derecho de autor es un tipo de propiedad, pero regulado por normas específicas, que tiene todas las características de la propiedad, pero que tiene una función social. Ese es el pequeño aporte que hace la Corte Suprema de Justicia, y en razón a esa función social explica la existencia de las limitaciones y excepciones, y puntualmente la limitación y excepción que les hago referencia en relación con la copia privada. Ya después, en 1993, con la sentencia 533, empezamos a avanzar y se saca la primera sentencia de la Corte Constitucional donde aborda el tema de la gestión colectiva, ¿sí? Donde aborda el tema de la gestión colectiva. La demanda de constitucionalidad en ese momento lo que decía es, oiga, realmente las sociedades de gestión colectiva están recaudando un impuesto, pero esa plata no se va para el presupuesto general de la nación, y eso contraria a la Constitución. Entonces, la Corte Constitucional, digamos, hace digamos, una primera, digamos, explicación de la labor que hacen las sociedades de gestión colectiva, y menciona que, pues, efectivamente, los recaudos que ellos hacen no son impuestos, pero también nos menciona que ellos actúan como mandantes de los titulares de derecho, y que es en nombre de ellos que hacen su actividad,
Y también nos menciona que tampoco se puede asociar lo que se paga a las sociedades de gestión colectiva o la labor que hacen las sociedades de gestión colectiva, ni con un servicio público, ni con una tasa, digamos, o contribución, precisamente en razón de esta situación. Seguimos avanzando y en el año 1993, un poco después, la sentencia C-334 de 1993 ya nos hace, digamos, lo que les había anticipado anteriormente, le da una especie de plus o varía un poco, digamos, esa sentencia de 1960. Y lo que nos dice, bueno, sí, efectivamente, el derecho de autor tiene muchas características que se comparten con, digamos, con la propiedad privada. De por sí, la palabra propiedad intelectual viene incorporada con el nombre propiedad. Sin embargo, es mucho más que eso. Nos empieza y nos dice por primera vez que realmente, más allá de una forma de propiedad sui generis, es un mecanismo para proteger el patrimonio cultural de las personas y además de proteger el patrimonio cultural de las personas, el de la nación en su conjunto. Entonces ya nos empieza a decir que la importancia del derecho de autor va más allá del simple concepto de derecho de propiedad que veníamos trayendo desde 1960 y nos dice esto tiene incidencia, digamos, en el patrimonio cultural, tanto de la persona como en el de la nación. Y esto nos ayuda también a perpetuar la identidad de lo que somos como país y que además esto se inserta en una serie de discusiones que se han hecho alrededor internacional, pues reconoce la existencia ya de los diferentes tratados internacionales que habían sobre la materia. Para mí esta es una sentencia, digamos, de especial, digamos, relevancia y que sienta, digamos, un poco la base sobre las discusiones que van a venir posteriormente. Después, en 1994, vuelve a ser protagonista la gestión colectiva. Digamos que hay una norma que se incorpora en la reforma de la ley 23, en la ley 44, que habla de unos porcentajes en los cuales se tiene que, digamos, repartir, que especialmente los titulares de derecho conexo lo consideran, digamos, odioso, donde se dice que esos recaudos conjuntos se tienen que ir en 60, 40. Recientemente creo que hubo otra demanda de constitucionalidad, digamos, respecto de la misma, viendo que, digamos, habían, digamos, cambiado o modificado las situaciones. Pero ¿qué se dio acá en 1994? Más allá, digamos, de acá, de defender o no la norma, puntualmente la ley 44 que modifica la ley, digamos, 23. Acá yo voy a hablar muchas cosas de la ley 44, porque en mi criterio, la ley 1915 y la ley 44 lo que hacen es modificaciones a la ley 23 de 1982. Realmente el Estatuto de Derecho de Autor de Colombia es la ley 23 de 1982 y lo que hemos tenido es, digamos, una serie de adaptaciones, en mi criterio la ley 44 bastante sustanciosas, son creo que 60 artículos para modificar los 260 que tiene la ley 23 y después la ley 1915 también es, digamos, bastante sustanciosa en esa modificación. Entonces, también por eso, digamos, incorporé estas sentencias en este tipo de discusiones. Acá, digamos que creo que el punto a resaltar del fallo de la Corte Constitucional y el pronunciamiento que ellos realizan es como nos menciona que cuando usted hace, digamos, un test, digamos, de igualdad entre los distintos titulares de derecho de autor y derechos conexos, usted no puede, digamos, equipararlos y resalta un poco más la labor del autor y de la obra como materia prima que después puede ser usada, digamos, por los titulares de derecho conexo. Pero en todo caso nos deja claro que en estos casos lo que existe es una cohabitación entre personas que tienen, digamos, derecho y que no debe haber un sacrificio
y de pronto muchas veces pasa desapercibido en esa sentencia, de que no debe haber un sacrificio en los derechos conexos en favor del derecho de autor, sino que debe haber es una cohabitación, digamos, de estos derechos, a pesar de que la ley sí lo que menciona efectivamente es una especie de preponderancia del derecho de autor para efectos, digamos, del mercado. Después seguimos en 1994, ¿sí? Y con la sentencia de constitucionalidad 265, se volvió a tratar el tema de la gestión colectiva. En ese momento se había incorporado, digamos, en la modificación de la ley 23, una especie de restricción a las sociedades de gestión colectiva donde se les decía, usted tiene que tener mínimo 100 socios para constituir, digamos, una sociedad de gestión colectiva, ¿sí? Y también se abrió la posibilidad de suspender la personería jurídica. Este fallo yo creo que fue muy relevante, no solo desde la perspectiva del derecho de autor, sino también de entender un poco el artículo 39 de la Constitución Política. Porque, como ustedes saben, las discusiones que se hizo alrededor de la constituyente y de las diferentes mesas que hubieron para que saliera la Constitución del 91, generó que algunos artículos de pronto quedaran mal colocados y muchas personas los confundieran. Y ese fue uno de ellos, el artículo 39, el cual hacía mención de que había una reserva judicial para acabar con las personerías jurídicas de las asociaciones de carácter civil, ¿sí? Sin embargo, empezó a haber una discusión, bueno, entonces esto también implicaría que es inconstitucional consagrar en la norma que a través de una sanción de carácter administrativo se suspendiera la personería jurídica de una sociedad de gestión colectiva. Sin embargo, digamos, la Corte Constitucional aclara en este caso dos cosas que en mi criterio son bastante, digamos, importantes en relación con esta situación. La primera es que el artículo 39 se refiere a asociaciones de carácter sindical. ¿Sí? Antes de la Constitución de 1991, el Estado tenía la facultad de suspender la personería jurídica de los sindicatos y por esa razón lo que entiende la Corte Constitucional cuando interpreta la Constitución Política es que esta restricción lo que buscaba era efectivamente impedir que las asociaciones sindicales se les suspendiera la personería jurídica. Y lo otro, empieza a desarrollar un concepto bien interesante en el cual llega y nos dice que efectivamente en la relación con las asociaciones hay algunas asociaciones que tienen que ver con el ejercicio de las libertades y puntualmente con el derecho a la libertad de expresión, y hay otras asociaciones que tienen una finalidad de carácter un poco más patrimonial. Y esas asociaciones que tienen una finalidad de carácter un poco más patrimonial, así no tengan ánimo de lucro, se rigen con lo que la Corte Constitucional llama la Constitución Económica. Y esa Constitución Económica lo que le permite es al Estado, como, digamos, director un poco de la economía del país, tener una serie de normas que pueden generar este tipo, digamos, de limitaciones, ¿sí? Y digamos que esta es, digamos, la claridad que nos da en este sentido la Corte Constitucional. Un año después, en 1995, con un tema muy curioso que seguramente muchos de ustedes ya ni siquiera se estudian porque desde 1994 ya no existe, y es que desde, no sé, acá de pronto el doctor Zapata me podrá corregir, pero desde 1946 en la ley 86 se consagraba en las leyes de derecho de autor el tema de la reserva de los nombres, ¿sí? Y la ley 23 de 1982 hizo, digamos, una claridad meridiana en el sentido de que eso no era un tema de derecho de autor, pero que estaba regulado por las normas, digamos, por la ley 23, que era una ley de derecho de autor. Después la ley 44, digamos que amplía un poco la regulación, y ahí llega, digamos, la demanda, porque el demandante dice, realmente esta reserva de nombres no es otra cosa distinta que una especie de protección sui generis muy similar al que se le da a las marcas.
y ya tenemos una decisión andina para la propiedad industrial. Entonces, propone un tema que después va a marcar la jurisprudencia constitucional alrededor de este tipo de situaciones, y es que realmente no se puede, por el legislador nacional, tratar temas que ya se han tratado a nivel comunitario, y que eso era lo que estaba haciendo la ley 44 al hacer esta modificación de la ley 23 en cuanto a la reserva de nombres. ¿Qué hace entonces la Corte Constitucional? Digamos, el primer pronunciamiento nacional, porque los pronunciamientos alrededor de estas situaciones se estaban dando en el marco de, digamos, de la comunidad andina en el tribunal andino, y da el primer pronunciamiento nacional en el cual dice que el régimen comunitario andino, y todas las decisiones que se tomen en arreglo, digamos, a este sistema, no le es posible oponerle las determinaciones nacionales, ¿sí? Y no solamente eso, sino que efectivamente el legislador nacional está, digamos, tiene una atadura que muchas veces se nos olvida un poco, y esa atadura es que no puede tratar los temas que ya trató el legislador andino, salvo que sea para desarrollarlos en virtud del principio de complemento indispensable, ¿sí? Entonces, digamos que el legislador nacional en temas de derecho de autor tiene la posibilidad, digamos, de complementar la decisión andina, pero no va a poder, digamos, hacer una legislación que sea contraria, eso ya lo sabíamos, pero digamos no tiene la posibilidad, sino de, casi se convierte como en un reglamentador de esas decisiones que deberían actuar, entre comillas, como una especie de principios, ¿sí? Y efectivamente utiliza palabras diciendo que realmente la posibilidad nacional que se tiene para tratar estos temas que se han regulado a través del régimen andino es muy limitada. Es muy limitada y debe ir en dirección de reforzar, digamos, esta regulación por parte del derecho andino. Como anécdota, no sobra mencionar que no sé, tal vez unos meses después, salió el decreto de ley antitrámites, no sé si tal vez 2 o 3 meses después, que acabó con la reserva de nombre, pero quedó el pronunciamiento en relación con la relación del derecho andino y la legislación de carácter nacional. Después, ya en el 1995, salió una sentencia de unificación muy importante. Esta tiene que ver con un libro que seguramente ustedes conocen o han escuchado, que es el libro La Bruja, de Germán Castro Caicedo. Pues a Germán Castro Caicedo la bruja lo entuteló, literalmente. La señora Domitila dijo que le estaban afectando su derecho a la intimidad y a su buen nombre por decir que ella practicaba la brujería en el municipio de Fredonia, que era donde se instauraba, digamos, este texto, ¿sí? Pues los jueces, tanto de Fredonia como el tribunal no sé si fue el tribunal de Medellín o el tribunal de Antioquia, fallaron en favor de la señora Domitila y le ordenaron a Germán Castro Caicedo que hicieran modificaciones sobre la obra, que cambiara los nombres, ¿sí? O que alterara y quitara los pasajes en los cuales aparecía una de ellas, porque eran varias. Los que han leído el libro saben que eran varias, pero esta era una puntual, ¿sí? Eran varias brujas las del libro. Esto llega a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional creo que saca un pronunciamiento muy importante donde liga el derecho de autor con la libertad de expresión, ¿sí? Y en esencia da un pronunciamiento donde dice, oiga, realmente no es que el autor tenga una especie de inmunidad para que él, a través de
de sus libros, pues pueda, o en este caso era un libro, pero en general de cualquier obra, pueda, digamos, afectar los derechos de terceras personas, pero lo cierto es que no se le pueden, digamos, aplicar, ¿sí? Aplicar las normas que, digamos, en ese momento existían en relación con la veracidad de la información y la intimidad, como se aplican para los medios de comunicación. Alrededor de esto es como lo que empieza a desarrollar la Corte Constitucional su pronunciamiento. Los jueces de instancia habían dicho que las cartas reclamándole a Germán Castro Caicedo por su libro hacían se equiparaban como una especie de solicitud de rectificación y de retractación, como las que pasan con los medios de comunicación, y la Corte Constitucional llega y nos dice, no, esto no es así. Lo primero que nos dice es que usted no puede equiparar la noticia con una obra literaria o artística, así la obra literaria o artística utilice, digamos, un género que podríamos denominar como crónica noticiosa o crónica periodística. Son cosas completamente, digamos, diferentes. Y lo segundo que le dice es, el juez, además, y esto, digamos, tiene relevancia hoy en día en las formas de reparación que uno puede o que cualquier juez puede, digamos, ordenar alrededor, digamos, de un derecho. Ustedes saben que hay formas de reparación, digamos, in natura, y digamos que acá lo que trató de hacer, digamos, el juez de tutela, tanto en primera instancia como en la segunda instancia, fue decir que la forma de reparar era, digamos, mutilar, digamos, un poco la obra o modificar, ordenarle al autor que modificara la obra. Y, digamos, acá el juez constitucional lo que le dice, digamos, digamos la Corte Constitucional lo que dice a los jueces en esos momentos constitucionales, dice, usted no puede convertirse en el crítico de la obra, y usted no puede ordenarle a los autores la modificación del contenido de la obra. Digamos, de lo cual uno puede deducir que las acciones de reparación, cuando existe algún tipo de daño alrededor de este tipo de situaciones, no pueden ser las que propone o las que en ese momento pensaron los jueces de tutela de instancia. Y adicionalmente, digamos que también tira un salvavidas a este tipo de autores de obras, porque le dice, en últimas lo que hizo Germán Castro Caicedo fue ir a Fredonia, hablar con la gente, escuchar los chismes del pueblo, y eso fue lo que puso él en su texto. Y como eso estaba en el dominio público del pueblo, esas historias, esos cuentos, pues realmente no pertenecían a la intimidad de la persona, en este caso afectada, la señora Domitila, ¿sí? Y por tal motivo, él podía utilizar esas historias. En otras palabras, se pueden utilizar esas historias siempre y cuando, sobre eso también dice la Corte Constitucional, no se utilicen mecanismos fraudulentos para acceder a esta información, como interceptación de comunicaciones, etc. En el año de 1996, la Corte Constitucional fue demasiado rápido. La Corte Constitucional aborda la temática de las transferencias de derechos en obras cinematográficas, en la obra por encargo, que como ustedes saben fue uno de los artículos que ha venido cambiando, y hace una mención que yo creo que, digamos, voy a reducir un poco acá mi presentación sobre esta sentencia, y hace la primera mención en mi criterio que pasa desapercibido cada vez que la gente estudia, digamos, esta sentencia de la Corte Constitucional. Y es que dice, nuestra Corte Constitucional, y me hizo recordar la conversación que tenían acá el doctor Rico y el doctor Zapata ante la pregunta del fair use. Nos dice la Corte Constitucional, ojo, las limitaciones y excepciones tienen que ser específicas y taxativas. No puede ser de carácter general y abierto, ¿sí? Y tienen que tener un referente de carácter normativo. Y esto lo hace mientras reafirma que efectivamente
en el mundo del derecho de autor, en la concepción latina en la cual nosotros nos encontramos, efectivamente los derechos patrimoniales implican el control por parte de su titular de todas las formas de utilización que sean, digamos, posibles, salvo las limitaciones y excepciones que existan, y estas limitaciones y excepciones tienen que revestir estas características. También nos mencionó que efectivamente pueden consagrarse presunciones legales de transferencia, salvo prueba en contrario, situación que además es aplicable a otras normas adicionales. En el año 1997 hace un pronunciamiento sobre el artículo 44 de la ley 23, que hace referencia a la posibilidad de utilizar obras en el domicilio privado. ¿Y por qué digo que hace referencia a esa, al artículo, a la limitación del artículo 44? Porque sale una norma en la cual dicen, para efectos del artículo 44 de la ley 23, las habitaciones hoteleras se entienden como domicilios privados. ¿Sí? Entonces, ata el hotel al artículo 44 de la ley 23 de 1982. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional al respecto, digamos, de esta situación en la sentencia 282? ¿Sí? En lo personal, creo que hace una muy buena labor al decir que efectivamente la limitación del artículo 44 aplica para el huésped del hotel. Por esa razón es que si el huésped con sus propios equipos hace uso de obras, está amparado en la limitación al derecho de autor como si estuviera en su casa. Pero, digamos, si existe, digamos, una red interna que ha dispuesto, digamos, el hotel, no puede entenderse que, digamos, eso no sea un acto de comunicación pública ni que esté amparado por dicha limitación y excepción. Y uno de los principios que, digamos, que utiliza para digamos, tomar esta decisión es el de igualdad. Dice, realmente se está poniendo, digamos, acá a los empresarios hoteleros, ¿sí?, en una desigualdad con todos los demás dueños de establecimientos de comercios distintos a los hoteleros, a los cuales no se les podría, digamos, aplicar esta limitación y excepción. Y en tal sentido, por eso declara, tiene un resuelve bien curioso, porque es un resuelve en el cual declara solo inexequible una parte, en el sentido de que entiende que de todas maneras es bueno que quede una norma que diga que para los huéspedes de los hoteles, efectivamente las habitaciones son su domicilio y por lo tanto nadie puede entrar contra su voluntad, no se puede grabar lo que pase en ellas, y en general tiene todas las prerrogativas alrededor del derecho a la intimidad que da, digamos, el domicilio para las partes. Acá yo creo que llegamos ya a 1998, donde en mi criterio, llegamos a una de las sentencias, una de mis favoritas, y es en la cual se menciona que los derechos morales tienen un orden, son fundamentales, son de carácter fundamental. Y adicionalmente habla de la inexequibilidad, de la irrenunciabilidad de los derechos patrimoniales. ¿Qué nos dice, digamos, esta sentencia? Digamos, inicialmente cuando hace referencia a los derechos morales, nos dice expresamente que ellos son de rango fundamental, toda vez que ellos están relacionados con la facultad creadora del hombre, con su ser racional, y que este tipo de prerrogativas son inherentes a la condición humana. Y como son inherentes a la condición humana, lo único que nosotros podemos entender, o lo único que entiende la Corte, es que este derecho debe tener un carácter de fundamental. Pero acá se estaba, digamos, discutiendo, era la ley 397, que es la ley de cultura.
Y ahí habían, eran dos artículos que eran los que habían suscitado la demanda. La Corte Constitucional realmente utiliza esa demanda en la que solicita la inexigibilidad de dos artículos de la Ley de Cultura para hacer esa mención de que los derechos morales son de carácter fundamental, y hace una mención que yo creo que ha tenido poca aplicación en relación con el artículo 33, que habla de, al igual que el artículo 34, habla de la irrenunciabilidad de ciertos derechos. Y ya que dice, oiga, mire, el artículo 33 no desconoce la Constitución en cuanto a la irrenunciabilidad de esos derechos patrimoniales en relación con la imposibilidad o no de ceder o enajenar libremente, digamos, esos derechos, siempre y cuando esa cesión o enajenación no afecte el derecho irrenunciable que sí tienen los autores, en general toda persona, de la seguridad social. ¿Sí? Entonces, pone una condición que muchas veces pasa desapercibida, y es que toda cesión de derecho, toda transferencia de derechos, digamos, para que pueda ser renunciable, o para que pueda ser, digámoslo así, para que pueda, digamos, para que pueda darse, tiene que, en últimas, garantizar de alguna manera que el titular del derecho conserve algo relacionado con su seguridad social. Y por aparte, en un tema que yo creo que sí es bastante de pronto polémico, y cuando uno la lee es difícil de entender, dice que la expresión irrenunciable en el artículo 34 es inexequible, porque pues como ya ellos habían pronunciado en otra sentencia diciendo que podían existir transferencias automáticas de derecho, pues no podía ir en contradicción de esas sentencias anteriores y decir que efectivamente los derechos patrimoniales son de carácter pues irrenunciable. Después la sentencia C-1490 del 2000 da un saltico adicional y nos dice que estos derechos morales hacen parte del bloque de constitucionalidad, y dice que a su vez hacen parte del bloque de constitucionalidad todos aquellos tratados en los cuales hagan mención a los derechos morales, y excluye el ACPIC porque dice que efectivamente este tipo de tratados no puede tener, digamos, este tipo de relación. Acá, y digamos con este pedazo voy a terminar parte de las sentencias para darles de pronto la palabra. Llegamos solo a los primeros 20 años, de pronto en los 2 años siguientes, cuando hagamos otro foro, cubrimos los 20 años que nos quedaron haciendo falta de sentencias, pero me parece importante, digamos, cerrar de pronto un poco con esta sentencia, y es que acá ya habíamos evolucionado en relación con los pronunciamientos alrededor del derecho moral, pero el derecho patrimonial había tenido pocos, digamos, pronunciamientos. Y en esta, en la C-053, nos dice que esos derechos son de interés social. José Obdulio Gaviria fue el que demandó, digamos, el artículo 81 de la ley 44, de la ley 23, sí, donde menciona que efectivamente el derecho de autor es de interés social, y él decía que esto ponía el derecho de propiedad de los autores por encima del derecho de propiedad de cualquier persona que tiene sobre su carro, sobre su casa, ¿sí? Y digamos que aprovecha acá la Corte Constitucional para decir, oiga, nosotros ya habíamos dicho antes que si bien esto tiene mucho parecido con los derechos de propiedad en cuanto a que son derechos reales, el derecho de autor tiene una implicación mayor, y una de esas es el interés social que reporta, digamos, el mismo. Y esto se ve reflejado, digamos, en muchas situaciones. Entre esas, la limitación temporal, digamos, de la propiedad que se tiene sobre, o digamos, de las facultades patrimoniales que se tienen, digamos, sobre las obras.
con esto, digamos, terminaría. No hace falta un buen lapso, un buen lapso, pero quería hablar sobre un minuto sobre doctrina probable. ¿Sí? Efectivamente, en relación con la doctrina probable, la Corte Suprema de Justicia, en relación con temas procesales, nos ha puesto de presente, digamos, varias situaciones. La primera es el tema de la interpretación de la demanda. Y uno de estos fallos inclusive tiene que ver con un proceso de nosotros, en los cuales nosotros decíamos que no entendíamos una demanda porque no se estipulaban sobre qué derechos estaban haciendo las reclamaciones. Decía algo así la demanda como: me violaron mis usos honrados. Era la pretensión. Entonces nos dijimos: esto no se entiende. Y pues después nos dijeron: usted tenía que interpretarla, y eso es que le violaron el derecho de autor y que no está amparado el uso que hizo por una limitación y excepción. Es un salto grande, pero se entendía, digamos, la Corte Suprema de Justicia, que efectivamente debe haber una labor del juez para garantizar también el derecho de acceso a la administración de justicia, y esto no solamente es aplicable, digamos, al mundo general de cualquier proceso, sino también los temas relacionados con el derecho de autor y la propiedad intelectual. En relación con la legitimación en la causa, nosotros normalmente utilizamos estos pronunciamientos de doctrina probable, en las cuales, digamos, decimos que efectivamente la legitimación, por ser un asunto de carácter material, la inexistencia de prueba de la misma repercute en el derecho debatido, actualmente implicando que pierda el proceso el demandante. Me ha pasado acá, estas eran de las que estaba hablando, que tienen que ver con la legitimación en la causa. Y en relación con la prueba inconstitucional también nos pasó: un señor había hecho, la doctrina probable es que la existencia de una prueba, digamos, inconstitucional no vicia el procedimiento como tal, solo la prueba. Nosotros nos pasó: un señor hizo una interceptación ilegal para, digamos, probar una infracción. Nosotros dijimos que esa prueba era, digamos, nula de pleno derecho, y digamos que también una de las partes en ese momento nos pidió que se anulara también el proceso, y efectivamente pues no se hizo, toda vez que solamente tiene repercusiones sobre la prueba. Y tal vez la que más hemos utilizado es la que tiene que ver con la sentencia anticipada, y es que cuando no hay pruebas por decretar, no se deben culminar todos los elementos que consagra el Código General del Proceso en relación con las actuaciones, puntualmente las que se tienen que desarrollar en la audiencia, normalmente en la inicial, y es posible dar sentencia anticipada. Bueno, muchas gracias por su atención, y quedo atento a las preguntas.